Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Vamos a continuar con este ciclo de diálogos con historiadores, historiadoras, que comenzamos el día martes con una presentación de Lila Caimari. En el día de ayer dialogamos con Adriana Puigros y Nicolás Zarata sobre historia de la educación. Y hoy Laura va a trabajar sobre historia del movimiento obrero, historia de los trabajadores. Laura es doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster por la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET, es docente en el IDAES de UNSAM y en Filosofía y Letras de la UBA. Investiga temáticas relacionadas a la historia de los trabajadores, en particular cultura obrera y sociabilidad en el espacio portuario de Buenos Aires, en el periodo de fines del siglo XIX hasta 1920. Ha publicado numerosos trabajos sobre estas problemáticas. Destacamos su libro Embarcados, los trabajadores marítimos y la vida a bordo, sindicato, empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires, y la publicación en colaboración con Gustavo Contreras, 100 años del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, 1918-2018, imágenes que recorren un siglo. Forma parte del comité editorial de Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda y de la Revista de Estudios Marítimos y Sociales. Y también participa de una excelente página que, si después tenés tiempo, sí, algo iba a comentar. También comentanos, porque ahí hay una gran cantidad de materiales que están disponibles y es bueno saberlo. Así que todo Buenísimo. para vos. Bueno, muchas gracias Darío por la invitación, por la presentación y gracias por conectarse. La idea de esta charla, o al menos creo que lo más productivo, es reflexionar, al menos compartir algunas ideas entre la historia del movimiento obrero y la historia social del mundo del trabajo, pensar en los puentes y las formas de estas dos perspectivas, de estas dos tradiciones, podríamos llamar, para pensar e historiar a la propia clase trabajadora en la Argentina, y también pensar algo en relación a los archivos, ¿no? Las investigaciones en cursos y los archivos con los que se trabajan y con los que desearíamos trabajar, ¿no? Los archivos sindicales en particular. Quiero compartir entonces algunas ideas, serán unos 45 minutos, voy a ordenarme un poco, en torno a estas líneas, trazos densos y vacancias también, entre la historia social y sindical de los y las trabajadoras en la Argentina del siglo XX. Son una reflexión parcial y situada, y después charlaremos un poco más hacia el final de lo que más les interese o destaquen, pero que se anclan en, como decía Darío, en parte lo mencionaba, mi recorrido personal, ¿no? Sobre algunas también nuevas iniciativas, tendencias que aparecen en el campo, en la posibilidad de tejer o tender puentes entre estas dos formas de pensar y hacer la historia de la clase trabajadora en la Argentina del siglo XX. Parten de mi investigación en torno al puerto de Buenos Aires, al mundo del trabajo portuario marítimo entre fines del siglo XIX y los años 30 más o menos, pero que en particular obviamente concierne a la acción de organizaciones sindicales como la Federación Obrera Marítima o el Centro de Capitanes, que Darío mencionaba en el libro, pero que también es una investigación atenta a red de asociaciones, a relaciones familiares, grupales, vecinales, a experiencias en la comunidad portuaria, anclada en la boca, que exceden a las organizaciones sindicales y las alimentan, ¿no? Una historia con una perspectiva local y al mismo tiempo con la intención de mirar las conexiones con otras comunidades portuarias iberoamericanas incluso, ¿no? Entonces, junto a esto, estas ideas que voy a compartir se nutren también de mi participación en este proyecto que mencionaba Darío, en Historia Obrera. Paso el dato, es historiaobrera.com.ar. Es un proyecto particular, colectivo, de comunicación científica de la historia, antes hubiéramos dicho divulgación, que dirige Gustavo Contreras, pero que cuenta con un equipo muy amplio de investigadores e investigadoras del CONICET y de las universidades nacionales, pero que sobre todo
trabajamos junto a programadores, diseñadores, editores, un equipo técnico que son fundamental para la calidad y para el registro en el cual Historia Obrera trabaja y construye esa comunicación científica de la historia, que también es importante para esto que quiero compartir. En el marco de ese proyecto trabajamos con organizaciones sindicales en sus historias y sus archivos, y esta experiencia de Historia Obrera también me va a llevar a referir hacia el final el armado y la publicación del libro del Centro de Capitanes, brevemente para pensar esa experiencia en torno al archivo en una tercera parte de esta exposición. Por eso pensé en charlar alrededor de 3 puntos, ¿no? Más o menos. El primero es mucho más denso que los otros. Primero, por eso, compartir interrogantes, estudios entre la historia sindical y social de la Argentina, de la clase obrera argentina, que han dinamizado el campo en los últimos años, cuáles son los cruces posibles, cuáles los pendientes. En un segundo momento, reflexionar en torno a los archivos para esta historia de la clase trabajadora, y en particular a iniciativas existentes, recientes, en torno a los archivos sindicales. Y por último, compartir brevemente trazos de esta experiencia que les contaba, o que les voy a contar con más detalle, del libro por los 100 años del Centro de Capitanes de Ultramar. En esta suerte de mapa, ojalá, ¿no? Un mapa de líneas de investigación, de la producción académica en la historia del movimiento obrero y la historia social del mundo del trabajo en Argentina, se pueden identificar temas y preguntas más convocantes, otros aún necesarios de atención, y al tiempo mismo se plantean problemas de periodización, ¿no? y un primer señalamiento, ¿no? La necesidad de un mayor diálogo entre el desarrollo de esta historia de la clase trabajadora en el siglo XX con los estudios que atienden a la experiencia racializada, generizada en las relaciones de trabajo en el siglo XIX. Una historia de las clases populares que han diversificado el conocimiento de esa experiencia social decimonónica, como lo señaló en un balance historiográfico hace muy poquito tiempo Cristiana Schettini. A esta primera cuestión temporal, que solo la señalo y la dejo picando, de revisar estos cortes y periodizaciones, se suma una segunda dificultad, referir a la Argentina como una unidad histórica posible, ¿no? Cuando en realidad las situaciones son múltiples, en escalas, en desarrollos, en experiencias tanto historiográficas como archivísticas, como en las propias experiencias históricas de estas distintas geografías, en ciudades, pueblos y demás lugares de las provincias del país. En este punto, intento retomar algunas experiencias archivísticas e historiográficas que federalicen la mirada que propongo, pero es claro, y necesario advertirlo, el foco de la conversación se centra en Buenos Aires, ¿no? Y esto es importante. Entonces, para esta primera parte, para pensar en la historiografía reciente sobre la clase trabajadora, algunos puntos muy comunes y muy tradicionales, que por obvios no puedo dejar de decirlos, digamos, ¿no? El resurgir de esta historiografía que piensa a la clase trabajadora luego de una crisis muy profunda o de una muy pobre producción, su resistencia, podríamos decir, en distintos, no más de 2 o 3 grupos de estudio en los años 90, con un retomado y renovado impulso luego de la crisis del 2001. Este momento historiográfico que se inicia en el 2001 hasta hoy, muy productivo, creo, contiene, junto a otras formas más tradicionales de historizar la clase trabajadora, un marcado impulso por correr la mirada de las historias sindicales, ¿no? De sus organizaciones, de sus luchas, para analizar otras dimensiones de la vida obrera. Una gran cantidad de tesis, libros, publicaciones así lo muestran, y lo señalan también los balances historiográficos, incluso algunos muy actuales, de Andrea Andújar, Ludmila Sheikman, el que nombraba de Schettini, o los de Di Cosimo, Contreras Marcilés y Aldao, si pensamos en el peronismo, o los de Ceruso Mangiatini, recientemente publicado también sobre las izquierdas en la primera mitad del siglo, ¿no? Claramente en estos comentarios es claro que el lugar de la historiografía vinculada a la primera mitad del siglo XX, y vinculada a mi propio recorrido, tiene un rol mucho más preponderante que otra historiografía, ¿no? Pero sumo referencias acotadas a la historiografía vinculada a los llamados años peronistas y la historia reciente para poder pensar en trazos más generales, ¿no? Lejos de pretender alguna exhaustividad, me interesa proponer algunas reflexiones en estas dos formas que identificamos de acercarse al pasado obrero. Y en este recorrido, a través de esta producción de interpretaciones históricas sobre la experiencia de la clase trabajadora, en el siglo XX, decía, es posible identificar esta frontera móvil, porosa, con diálogos, más o menos distintos en regiones y temas y sectores, entre quienes miran a las organizaciones, las tradiciones políticos sindicales, y las acciones y luchas de la clase trabajadora,
y quienes atienden al afuera del lugar de trabajo y sus organizaciones y su dinámica, a quienes han construido una cantidad enorme de trabajos mirando por fuera de las instituciones obreras, de las organizaciones sindicales, para mirar esas otras dimensiones de la vida proletaria. Si nos detenemos en pensar la historiografía sobre las formas y dinámicas del conflicto de clases, sobre la acción y las organizaciones obreras, las corrientes políticas, ¿no? Este conjunto de trabajos retoman una tradición y problemas clásicos, ¿no? de los años 70, 80, sobre los que aún resta igual mucho por decir. De hecho, hay esta breve renovación historiográfica de los años 80 que se corta en los 90, como planteando una periodización muy clásica y muy amplia, y que resurge en los 2000, muestra una historiografía argentina, en el campo de la historia de la clase trabajadora, que identifica estas dos tendencias, y que estos trabajos sobre el movimiento obrero y la experiencia político-sindical de los y las trabajadoras, es un grupo que ha desplegado un renovado y ampliado interés, si se quiere, por las organizaciones y acciones obreras, que extiende su indagación a otros temas, ¿no? O a temas que no fueron tan visitados antes, tal vez, como experiencias partidarias particulares, trayectorias militantes, diversos periodos de la historia argentina en los cuales se analizan las corrientes políticas, en particular para la primera mitad del siglo XX de las izquierdas, pero no solamente. Dentro de esas corrientes y su relación con el movimiento obrero se estudian, decía, los análisis de la prensa, de experiencias militantes, de producciones culturales o periodísticas diversas, incluso de empresas culturales, industrias culturales así llamadas. Se desarrolló así una amplia red de estudios del anarquismo, por ejemplo, digo, para pensar los más obvios, ¿no? Un novedoso corpus sobre el sindicalismo revolucionario, una tendencia no tan visitada o no tan estudiada previamente. También una ampliación en temas y sujetos sobre el socialismo y su relación con el mundo del trabajo, y por supuesto una expansiva indagación e incluso una mirada desde el género de la experiencia comunista en el mundo del trabajo. En esta línea, y hay un montón de autores y autoras a los que no menciono para poder avanzar, pero podemos charlar de esto, en esta línea los trabajadores y sus organizaciones, también sus luchas, tienen un lugar central en el proceso histórico, está claro, y son el centro de la indagación académica a través de las acciones huelguísticas, de las movilizaciones, mitines, veladas, congresos, ¿no? Debates, posicionamientos político-ideológicos, pero reconstituyendo en estos años 2000 militancias de base, trayectorias de dirigentes, también la dinámica y la vitalidad de estas corrientes obreras dentro del mundo del trabajo, ¿no? Y su relación con el movimiento obrero. Como señala un reciente balance de Ludmila Sheikman, estas investigaciones nos permitieron, y de una manera muy densa, conocer más sobre las organizaciones políticos-sindicales, sobre la relación de los trabajadores con el Estado, sobre la relación entre la huelga y la organización en distintos momentos de la historia, la relación entre bases y dirigencias, sobre la experiencia laboral mayormente urbana, ¿no? Diría, o al menos a la que yo me refiero, en oficios y sectores claves, ¿no? De conjunto, también yo sumaría, retomando un planteo reciente que han formalizado en su balance historiográfico Ceruso y Mangiatini, invitan a repensar el vínculo, pero un vínculo entre una clase trabajadora y las izquierdas, ¿no? Donde al pensar el vínculo, incluso podríamos pensarlo en términos más generales, entre la clase trabajadora y las corrientes políticas, incluyendo el radicalismo, el peronismo, el catolicismo, las derechas, invitan a pensar en la subjetividad y la agencia de ambos sujetos, ¿no? Y en distintas estrategias, y en cómo se imbrincan, se relacionan. En este balance que menciono, de Ceruso y Mangiatini, los autores citados reflexionaban críticamente sobre cómo se ha pensado la acción de las izquierdas en relación a la clase trabajadora y al movimiento obrero en particular, desde categorías como inserción, influencia, presencia, penetración, implantación, ¿no? Para referirse a un sujeto que despliega una estrategia, ¿no? Y la propuesta, sugerente, interesante, que digo formaliza algo que ya venimos en el campo charlando hace bastante tiempo, implica pensar el vínculo de dos sujetos, ¿no? Y con acciones y estrategias propias, como decía, en los modos en que se influyen, en que se imbrincan, se acercan en determinados ciclos de protesta y de conflictividad, y los modos en que por momentos se repelen o se relacionan de un modo más conflictivo. Sumo aquí una pregunta posible de cómo se vincularon en tiempos más asiagos o más tranquilos, ¿no? En rutinas cotidianas, en momentos de construcción no
no vertiginosa de huelgas y conflictos, sino de producción y reproducción de la vida sindical incluso, ¿no? Que es una pregunta que me parece interesante y que a retomar. También retomo otro punto que me parece clave, sobre cómo estos estudios de la conflictividad obrera, centrados en el sujeto trabajador, la clase trabajadora de una manera más clásica, también han desbordado los sitios de trabajo de alguna manera, y aquí empiezo a pensar en estos puentes que decía, pensando en trabajos que involucran barrios o territorios fabriles, huelgas que desbordan la fábrica, que ven al gremio y su acción en las familias y redes de sociabilidad territoriales más amplias, y que se pueden pensar en distintas temporalidades y lugares, desde el puerto en 1904, los ferroviarios en 1917, o los portuarios en 1966, los ASOS, por nombrar algo mucho más descriptivo, que lo resumo en estos mínimos ejemplos, ¿no? Nota aparte, por supuesto, estos estudios también muestran la permanente, diría yo, potencialidad de la huelga como puerta de entrada para pensar la historia social, sindical y política de la clase trabajadora, que sigue siendo productiva, que sigue siendo interesante, que muestra formas de comunidad, muestra espacialidades, solidaridades, tensiones, posibilidades, horizontes, politicidades, y también nociones de género, derecho, demandas laborales en esas claves, entre muchos otros temas posibles, ¿no? Hay allí un puente, que parece un primer puente bien interesante, entre estas dos perspectivas, tradiciones, después podemos discutir el nombre, pero que se identifican en proyectos académicos y profesionales claros, ¿no? Entonces, me gustaría señalar también algunos pendientes en dentro de la misma clave historiográfica, ¿no? De qué podríamos esperar o pensar para una historia del movimiento obrero, llamémoslo así. Brevemente, pendientes cercanos, posibles, asequibles con lo que tenemos, con lo que hay. Historias de las centrales obreras, de la UGT, la CORA, la FORA 9, por supuesto de la CGT, ¿no? Hay una compilación pendiente de publicación a punto de salir hace mucho tiempo de Gustavo Contreras, pero también pensar en proyectos colectivos que impliquen, y también hay, por ejemplo, sobre la CGT, muchos investigadores e investigadoras trabajando en relación a esas historias, pero las historias de las centrales sindicales dentro de esa misma lógica son un pendiente, ¿no? Otras vacancias tal vez requieren un trabajo colectivo y colaborativo, incluso el acceso a archivos que hoy están vedados, digamos, para hacer trabajos de síntesis de sectores, algo que me convoca particularmente, una historia del transporte en la Argentina, por ejemplo, o de las telecomunicaciones, de las empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, saliendo de estudios que existen, por supuesto, pero que están enfocados en determinadas coyunturas, en periodos de alta conflictividad o en determinada empresa, ¿no? Poder pensar en esos sectores y en el largo plazo también habilita pensar en tradiciones sindicales, en culturas sindicales generizadas o politizadas y pensar en sus transformaciones o en sus continuidades, y habilita pensar esas experiencias sindicales también por fuera del ámbito laboral y gremial, en las familias, en el consumo, en la comunidad, el barrio, el sector, la región, involucrados en el despliegue de estas historias. Y esto nuevamente remite a la pregunta de esta otra vertiente, ¿no? De la historia social, que desplegó sus análisis, sus preguntas, sus estudios por fuera de las organizaciones obreras y las experiencias sindicales. Pasando a este otro grupo, está claro que esta línea, digamos, se inaugura ya hace mucho tiempo, muchas décadas podríamos decir, y que desde los años 80 han mirado dimensiones de esa experiencia obrera, de esa experiencia de la clase trabajadora por fuera del tiempo y del espacio laboral, desde los trabajos más clásicos, digamos, de la historia social en esa renovación historiográfica de los 80, que atendió a temas como las condiciones de vida, el salario, el consumo, la vivienda obrera urbana, la salubridad, la transformación de la ciudad, ¿no? Por nombrar los obvios, Suriano, Gutiérrez, Vierno, y trabajos más vinculados, bueno, Armus, y trabajos más vinculados a la historia urbana, cultural, ¿no? De este grupo de arquitectos, historiadores tan productivo y tan interesante. Toda esta historiografía, que la podríamos pensar vinculada a la categoría de que abordan la cuestión social, la cuestión urbana, permite mostrar contrastes, desigualdades, en la llamada modernización desde finales del siglo XIX, y también las disímiles consecuencias y formas de transitar esa modernización o de padecerla, ¿no?
En esa renovación también se dieron estudios sobre la inmigración, por ejemplo, y la cuestión étnica, hoy en grandes grupos, ¿no? Que son hoy campos en sí mismos de la historiografía, pero me interesa señalar cómo tienen un origen común, digamos, cómo han surgido campos que se han fragmentado, y cómo sería interesante restablecer ciertos puentes con esa historiografía. Por ejemplo, con la historiografía que ha abordado los estudios sobre inmigración y cuestión étnica, que han indagado las tensiones entre las identidades étnicas, internacionalistas, nacionales, han estudiado diversas organizaciones y sociedades de socorros mutuos de base étnica o nacional, ya desde los años 80, y que a poco andar, el estudio de estas comunidades, instituciones y cadenas inmigratorias configuraron un campo en sí mismo. Desde entonces, claramente muy productivo y realmente impresionante, sobre todo en algunas comunidades, en Argentina en particular, pero que dislocado de mesas, publicaciones y espacios de diálogo y de producción con la historia particular que interesa y que se pregunta por la experiencia obrera, ¿no? Por la historia de la clase trabajadora. Restituir ese hilo común inicial entre el mundo del trabajo y la inmigración, que parece tan obvio a veces que no se estudia o que no se enuncia, es parte central, por ejemplo, de los trabajos de Mirta Lobato sobre la comunidad obrera de Berisso, por ejemplo, o de Ruy Farías sobre Avellaneda y la comunidad gallega, o, para mencionar algo más cercano, sobre la comunidad sureslava y la familia de la empresa Mianovich en el trabajo marítimo, ¿no? Particularmente. Solo modos de ejemplos de estos trabajos que cruzan o cruzamos, intentamos cruzar trabajo, inmigración, pero también comunidad y una perspectiva local, algo sobre lo cual voy a volver en un ratito. Entonces, el desarrollo de esta historia social y cultural, incluso que incluye una clara perspectiva de género a partir de estos últimos años, puso el foco en dimensiones más amplias de la experiencia obrera, decía, recuperando a los y las trabajadoras, pero descentrados de sus acciones políticas o sindicales, centrándose en una dimensión generalizada de su experiencia, en sus sociabilidades, tematizando masculinidades, familias, infancias, trabajos precarios e informales. Reflexionaron históricamente preguntándose, por ejemplo, por la experiencia generalizada de la clase trabajadora azucarera antes y durante el peronismo, de la clase trabajadora petrolera, ferroviaria, las mujeres de oficinas o secretarias, la experiencia infantil en el trabajo de servir o en el servicio doméstico en la ciudad. También iluminaron la experiencia de familias obreras, de trabajos no sindicalizados, como que están al límite de lo que concebían o no como trabajo, en torno, por ejemplo, al servicio doméstico y la prostitución. Y de esta manera descentraron la mirada de ese mundo laboral adulto masculino, ¿no? Otros trabajos dentro de esta misma línea volvieron sobre sectores laborales muy tradicionales y masculinos, como incluso centrales en la vida sindical, como los ferroviarios, los marítimos, los portuarios o petroleros, para mostrar la participación de familias, mujeres, niños, niñas en las huelgas, de mostrar cuáles o pensar qué masculinidades están puestas en juego y el rol del varón proveedor en cada una de estas demandas o huelgas, las diversas sociabilidades y nociones de derecho y justicia que están digamos, desplegadas en esas acciones y demandas. También se han mirado históricamente el tiempo libre, el esparcimiento, las actividades como el deporte, el juego, el consumo, que ponen de nuevo en primer plano otros sujetos y otros temas, ¿no? Por fuera de una estricta historia sindical. Entre estos trabajos más recientes de una historia social generalizada existen algunos sobre la industria textil, para hacer un mapa y poder pensar también qué se tematizó y qué no, ¿no? Qué se investigó y qué no. Algunos trabajos que existen sobre la industria textil y el trabajo de la confección, sobre la industria alimenticia, trabajos feminizados como la enfermería, el trabajo administrativo y de oficinas, el servicio doméstico, como mencionaba, lo cual amplió en mucho el conocimiento sobre las experiencias laborales de las mujeres trabajadoras en múltiples actividades, pequeños talleres, grandes fábricas, frigoríficas, alimenticias, textiles, como decía, confección de zapatos, sombreros, cigarros, talleres gráficos, en la zafra, en los campamentos petroleros, así como esta experiencia desplegada históricamente a lo largo del país, ¿no? Estos estudios también transitaron entre dos momentos, ¿no? La visibilización de la acción y la agencia de las mujeres en determinadas huelgas, la ferroviaria, la Semana Trágica, los asos, o la experiencia de politización diversa entre el clasismo y el comunismo, hacia pensar el papel femenino en estas luchas más estrictamente gremiales, en la disputa por el poder sindical, ¿no? Hay trabajos que exploran la participación, por supuesto, de mujeres en huelgas y conflictos,
en telefónicos, textiles, alimenticios, frigoríficos, incluso portuarios, en Mar del Plata, claro, pero hay algunos menos que exploran específicamente la participación de mujeres y las dinámicas de género en la construcción sindical, ¿no? Un poco eso es parte de esos puentes que sería interesante tender. Desde la perspectiva local, a lo que me refería hace un ratito cuando nombraba los trabajos sobre inmigración y el trabajo de Mirta Lobato sobre Berisso y demás, enfoques centrados precisamente en la comunidad obrera, como La vida en las fábricas de Mirta Lobato del 2001, que indagó la comunidad de Berisso en torno a los trabajos de los frigoríficos y la industria textil, mostraron las relaciones y redes de sociabilidad, los usos del tiempo libre, de su cosmovisión y la identidad en torno a estas construida desde y por estas comunidades obreras, ¿no? En particular la de Berisso. Allí se destaca la particular agencia, la participación activa de los y las trabajadoras en la construcción de estas comunidades en las que trabajaron, vivieron, construyeron afectos e identidades. En torno a la historia de aquellas comunidades, forjadas alrededor de determinadas actividades productivas, hay una serie de trabajos que abordan las comunidades vinculadas a estos mundos de trabajo específicos, ferroviarios, en Santa Fe, con Laura Badaloni, en Tucumán o el resto del país con Silvia Palermo, decía en Tucumán, los trabajos de Florencia Gutiérrez, por supuesto, en YPF, o los campamentos petroleros, los trabajos de Andrea Andújar, por solo mencionar algunos y tener algunos ejemplos en los cuales anclar lo que estoy diciendo. De conjunto, esta historia social claramente reposicionó, en todos estos años, la pregunta por la diversidad y la heterogeneidad de la clase trabajadora, por sus formas tensas, sus jerarquías, sus solidaridades, sus vínculos constitutivos al interior de la clase, también constitutivo de sus acciones, sus identidades y sus intereses, y desandó de alguna manera, o desandando, la mirada homogeneizante producida por estudios macro previos, revisando también esa categoría universal del trabajador varón asalariado, industrial, agremiado, ¿no? Eso es algo que hoy por hoy está claramente puesto en discusión, descentrada de esa mirada. Pero desde esta perspectiva local, y retomando lo que mencionaba estos estudios de comunidades obreras, la tarea de reespacializar la experiencia histórica de la clase trabajadora, ¿no? Desde la perspectiva local, pensando en la comunidad y el género, dio lugar a sendos trabajos que volvieron a pensar, por ejemplo, en la historia reciente, la dimensión de género del clasismo, del desarrollo de la radicalización en los sindicatos en Córdoba, por ejemplo, o de la propia dimensión de género y la participación de las mujeres en distintas movilizaciones o movimientos populares como los ASOS. Estos han puesto, decía, en juego en los últimos años una mirada local generizada en movilizaciones populares antidictatoriales, en procesos de radicalización política, en latitudes diversas, decía Tucumán, Córdoba, Rosario. Esta mirada local, situada, sea a inicios del siglo XX en el puerto, en los 30, en los campamentos de los trabajadores del petróleo, o en un pueblo azucarero en los 60, involucra poner en juego territorios, relaciones, que necesariamente también nos implican un ejercicio metodológico e interdisciplinario, ¿no? Con la geografía crítica, la historia cultural, la historia oral, la antropología, que es bien interesante. Estas perspectivas locales, también conectadas, están lejos de proponer un mero localismo, ¿no? Muestran conexiones y atienden a aspectos globales de estas experiencias o a conexiones y circulaciones. La historia de la clase trabajadora de la última dictadura, por ejemplo, voy a solo hacer una mención, muestra ambos prismas puestos en juego. La historia de la resistencia y la represión a militantes y organizaciones sindicales durante el terrorismo de Estado es claramente un campo en sí mismo muy vasto, muy amplio, al que solo quiero tomar dos ejemplos para ilustrar el argumento que estoy desarrollando. Estudios como los de Daniel Di Cosimo en Tandil para el sector metalúrgico y la industria del cemento, o los estudios de Andrés Carminati para el Gran Rosario, para pensar el sector, el cordón industrial rosarino desde la politización y radicalización de las organizaciones de izquierda y las organizaciones que militan en el movimiento obrero, y sus formas de resistencia también, permiten debatir estos estudios localizados, por ejemplo, cuestiones como el consentimiento al orden fabril, o el poder en el lugar de trabajo, o incluso las transformaciones laborales que supuso la dictadura y el terrorismo de Estado, ¿no? Desde una mirada local. Al mismo tiempo hay una perspectiva transnacional más que interesante y productiva, que permite iluminar conexiones y redes sindicales, en términos políticos y solidarios incluso, que pueden ser utilizados, como muestra Victoria Basualdo, para denunciar
a víctimas del terrorismo de Estado entre las dirigencias sindicales, o también son utilizados, como muestra Luciana Sorsoli, para luchar, digamos, de una manera de colaboración con la dictadura, para luchar por la representatividad gremial en las esferas de organismos internacionales, como por ejemplo la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Estas dos formas de abordar la clase trabajadora, digo estas dos formas en relación a estas perspectivas amplias que podemos llamar sindical y social solo para abreviar, ¿no? Y seguir por estos dos caminos. Claramente en los estudios de las primeras décadas del siglo XX y en la historia reciente, como comenté recién, se entraman, se conectan, tienden diálogos, puentes, se sitúan de manera conjunta, comparten preguntas, ¿no? Podríamos decir que se distancian, en gran medida, en los estudios históricos sobre la clase trabajadora durante el primer peronismo, ¿no? O los largos años 60, de alguna manera, donde la historia social y cultural con perspectiva de género, que indaga familias, que indaga las formas de paternidad, la emergencia y experiencia de las juventudes, la radicalización y politización generizada de esas juventudes, la vida cotidiana, los vínculos familiares y generacionales, la circulación de diversos bienes culturales, siempre muy lejanamente, ya no solo por fuera de las organizaciones sindicales, sino por fuera de la pregunta por el sujeto trabajador, ¿no? De allí, este conjunto de interrogantes se diferencia mucho y se distancia mucho a las preguntas clásicas con las que se pensó la dinámica de las organizaciones obreras durante el primer peronismo, claramente entre el 43 y el 55, ¿no? Que fueron preguntas centradas en proyectos políticos sindicales, en disputas al interior de los gremios peronistas, de sus liderazgos. Nuevos aportes, sin embargo, manifiestan interés por conocer la participación activa de los trabajadores en todo el periodo peronista, no solo, y en esto me tomo de la mano de los análisis muy, muy desarrollados por Gustavo Contreras, por José Marcilese, por Joaquín Aldao, digo, no soy una especialista en estos temas ni mucho menos, pero sí me interesa traer a esta argumentación la idea de cómo estos estudios que piensan el movimiento obrero y los trabajadores durante el primer peronismo, superan o exceden a las preocupaciones clásicas y retoman, nos permiten ampliar, ¿no? Pensar la participación activa en todo el periodo y no solo en los orígenes del peronismo, de los trabajadores y sus organizaciones, y amplían el conocimiento no solo geográfico, sino también sectorial, ¿no? Para pensar en diversos gremios que se han estudiado, como los gráficos, los azucareros durante el periodo peronista, digo, ferroviarios, metalúrgicos, textiles, bancarios, marítimos, estatales, municipales, empleados de comercio, empleadas domésticas, entre otros. Distanciados entonces de esa mirada homogeneizante, ¿no? De la peronización de la clase obrera, de la peronización de la CGT y de sus organizaciones, como señalan Contreras y Marcilese, nuevos trabajos dan cuenta del rol y la actividad de las organizaciones obreras en tanto sujetos sociales y políticos provistos de perspectivas y estrategias propias. Algo muy parecido a lo que mencionábamos con las izquierdas y su relación con el movimiento obrero que mencionaban Ceruso y Mangiatini, ¿no? Dotar de agencia a ambos sujetos históricos, por decirlo de alguna manera. Aún pensados desde esta tradicional clave durante los años peronistas de esta mirada centrada en el conflicto y en las organizaciones sindicales, este impulso de las últimas décadas amplió el conocimiento sobre experiencias, decía, geográficamente diversas, locales, regionales, como los azucareros en Tucumán, las obreras del pescado en Mar del Plata, los metalúrgicos y municipales de Bahía Blanca, los ferroviarios de Rosario y Santa Fe, los petroleros de la Patagonia, marítimos, estatales y demás. Tales trabajos, me interesa retomar esto, permiten nuevamente mostrar la heterogeneidad dentro del movimiento obrero, la complejidad de su experiencia, aún en estos años peronistas, saliendo de la dicotomía entre nuevos y viejos obreros, o de la diferenciación entre una mayoría de trabajadores peronizados, orgánicos a Perón, y una minoría opositora enfrentada al Estado. Estos trabajos, como señalan Contreras y Marcilese, a los que no puedo dejar de citar porque claramente me tengo que cubrir de alguna manera, porque es un argumento que también puede ser muy polémico, exploran también otros clivajes, pero las disputas al interior del sindicalismo siguen siendo centrales, ¿no? Lo que me interesa marcar es que, aún ampliando los horizontes, en la historia de los años, de la historia del movimiento obrero que piensa los años peronistas, es en donde menos ha calado la historia social como perspectiva, con sus preguntas, con sus intereses y con sus categorías, ¿no? Aún así, en este registro me gustaría señalar
solo para mencionarlo, porque me parece un aporte valioso, o al menos sugerente, novedoso, no sé, tal vez para mí porque no soy especialista en el periodo, que es en ese mismo registro lo que propone Joaquín Aldao, que es que hace unos pocos años realizó una propuesta alternativa, interpretativa, que además es teórica, con un concepto que es el de campo sindical, para pensar el movimiento obrero durante el primer peronismo, ¿no? Por el tiempo y por el hilo de la argumentación decía, no me voy a detener en esto, pero sí mencionar que su hipótesis sugerente es que en esos años emerge y se configura un campo sindical argentino, noción que claramente está inspirada en la noción de campo de Bourdieu, pero que además la despliega a partir de un balance y un diagnóstico profundo sobre la crisis del paradigma clásico de los estudios del movimiento obrero y el primer peronismo, que presenta que, por ejemplo, hubiera pensado esa disputa entre vieja y nueva guardia sindical, cuando Aldao, por ejemplo, a esa disputa la concibe como una lucha por la definición del modo de reproducción legítimo entre antiguos y recién llegados a las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Solo esa breve mención. Pero es interesante porque producir una categoría nueva, teorizar, ¿no? Producir teoría desde la historia no es algo que se vea muy seguido. Recapitulando entonces, si bien podríamos sacar un primer balance que sobre todo en los estudios vinculados al peronismo, pero también de modo general, podríamos decir, la historiografía sobre el movimiento obrero es aún renuente a incorporar factores como edad, género, etnicidad, sociabilidad, familia, comunidad, a la hora de pensar el mundo sindical, preferí destacar las conexiones y puentes que sí se están ensayando, ¿no? En la construcción de esos abordajes, puentes que una historia social tampoco construye demasiado, es bastante huidiza a mirar las organizaciones sindicales, ¿no? Y el objetivo de este vuelo de pájaro, de esta descripción así muy amplia entre la historiografía social y sindical que recién realicé, radica entonces más en pensar y mostrar la potencialidad de ese cruce y desde ambas miradas, desde la comunidad, desde el género, en las escalas local y global, para historizar las organizaciones obreras, tendiendo puentes entre historias laborales, sindicales, historias barriales, familiares, comunitarias, culturales, ¿no? Puentes que requieren, claramente entre muchas otras cuestiones, además de formación y diálogo académico, contar con papeles, con registros, imágenes, materiales, producidos por esas mismas organizaciones, esto es, con los archivos sindicales. Existen diversas iniciativas, algunas pasadas, otras presentes, que muestran valiosos caminos posibles, también muestran los límites de esta empresa de construir archivos sindicales en la actualidad. Entonces sí, espero ir bien de tiempo, pero calculo que sí. En este segundo punto, para conversar, quería detenerme en pensar los archivos existentes para una historia de la clase trabajadora, de su experiencia y sus organizaciones. Y aquí me interesa compartir una idea central, ¿no? En la necesidad de construir y de desafiar los archivos sindicales. Y los archivos en general, podría decir, ¿no? Como dije, en mi propio recorrido pude identificar problemas, necesidades y usos del archivo, pensar en de qué archivos hablamos, cuáles tenemos y cuáles necesitamos construir a la hora de pensar una historia social y sindical más en general, ¿no? El problema de los archivos, digamos, es una preocupación añeja, y como ha reflexionado Mirta Lobato en diversos trabajos, los archivos para la historia de la clase trabajadora, con los que trabajamos permanentemente, son múltiples, son fragmentados, los construimos desde esos fragmentos de archivos privados, familiares, personales, archivos localizados en el exterior, de archivos de instituciones estatales o privadas locales, y también de asociaciones diversas, ¿no? Pero para pensar el estado actual de los archivos de los sindicatos y de los archivos en particular del movimiento obrero y las izquierdas, cito un trabajo de hace unos años de Horacio Tarcus, que caracterizó la situación de la Argentina como un caso de subdesarrollo cultural, específicamente en el caso de los archivos del movimiento obrero y las izquierdas, ¿no? Pero creo que se podría extender a todo el campo. Refiriendo, cuando habla de subdesarrollo cultural, refiriendo en términos relacionales no a casos europeos o del norte global, para decirlo rápidamente, sino a casos de la región, Chile, Brasil, a pensar otros países con las mismas dificultades que tienen un desarrollo archivístico y bibliotecológico mucho más denso, ¿no? Y lo planteaba, que me parecía sugerente, en un terreno de las políticas públicas y culturales, en el lugar que se le da a la preservación de ciertas memorias, y no tanto en la obvia y continuada traba presupuestaria siempre existente y anunciada, ¿no?
Entonces, más allá de estas limitaciones, hacemos historia como podemos, con lo que hay, y es parte fundamental de los archivos que usamos para hacer historia de la clase trabajadora, son los archivos estatales, son claves, ¿no? Los judiciales, provinciales, nacionales, diplomáticos, archivos vinculados a la represión, etc. Aunque hayan sido construidos desde una mirada desde arriba, para historizar y pensar la nación, aunque digamos, no están el sujeto trabajador o la clase trabajadora como parte de su clasificación y ordenamiento, es claro que podemos encontrar huellas o tramas de los y las trabajadoras, sus acciones y organizaciones en estos archivos. Ahora bien, en el caso de estos archivos estatales, si bien la pandemia mostró la extrema necesidad de su digitalización, esto no es el mayor de los problemas, creo yo, ¿no? El escollo es la falta misma de acceso a lo existente, ante la lenta clasificación y puesta a disposición en los archivos nacionales, o incluso en la ciudad de Buenos Aires, el cierre por años al público de archivos, institutos, museos municipales, ¿no? Cosa que no ocurre seguramente en otros archivos provinciales y municipales mucho más productivos. Los archivos existentes en manos privadas o colecciones en el exterior también son cruciales para construir estas historias que construimos, que desarrollamos, y en el primer caso también se destacan en el sentido de los archivos privados, los archivos familiares, de militantes, de dirigentes, archivos personales que ya hemos mencionado. Desde este posible mapa, que claramente es inconcluso, y que es un conjunto de archivos posibles, me parece que hay poco lugar o han sido poco trabajados aquellos archivos vinculados a organismos internacionales. En mi caso, en mi trayectoria, por ejemplo, los vinculados a la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, pero también lo que hay digitalizado y se puede acceder, o lo que existe en Buenos Aires, pero también archivos, por ejemplo, como la Federación Internacional del Transporte, que serían fundamentales, o de federaciones sindicales internacionales, que existen también para otras actividades, por supuesto, no solo para los marítimos, pero cuyas sedes en capitales del exterior hacen privativo el acceso muchas veces. Sin embargo, también podría pensarse que pueden llegar a tener un lugar interesante la documentación, por ejemplo, de la OIT de Buenos Aires, o de su sede en Lima, o de regionales de otras organizaciones sindicales o públicas internacionales, ¿no? Que tengan sede en la región. Como plantea Mirta Lobato en un trabajo sobre los archivos y el género, estos archivos, todos, ¿no?, los que mencioné, necesitan ser desafiados, y me parece interesante esa idea, esa categoría, por una cuestión obvia, ¿no? Su concepción misma, como archivo, está determinada en relaciones de poder, de desigualdad, y toda la intención y la acción de selección, clasificación y rotulación muestra huellas sexistas, androcéntricas en su clasificación. Pero esto no solo vale para los archivos públicos, nacionales, locales, internacionales, sino también para aquellos archivos que son autogestionados o que fueron impulsados por organizaciones desde la academia o desde el movimiento obrero, ¿no? Pensar el género de esos archivos. También, y la pregunta que me interesa más ahora, es pensar precisamente en esos archivos de las organizaciones obreras, en su estado actual, o algunas experiencias, ¿no? Y es interesante ver la reflexión o la comparación, ¿no?, en torno a si a comienzos del siglo XX las organizaciones obreras y militantes de diversas corrientes dentro del movimiento obrero fueron quienes más se preocuparon por dejar registro, memoria, fondos, publicaciones, periódicos, sostener bibliotecas, centros de valiosa documentación, para contar su propia historia, y por supuesto incluso contaron su propia historia, ¿no? Y cada tendencia, cada corriente tiene su historiador representante, de Abad de Santillán, Marota, Íscaro o O'Donnell, por mencionar los obvios. Es bien interesante cómo la distancia que existe en la actualidad entre ese interés, ¿no?, ese impulso de registro de memoria, de archivo, cómo estas iniciativas fueron claramente además atacadas por la represión, la persecución a estas organizaciones obreras, que marcó también la destrucción, la dispersión de estos archivos, de sus registros, condicionó fuertemente la materialidad y regularidad de sus publicaciones, pero me interesa pensar en qué pasó en las últimas décadas, ¿no? El desinterés explícito, múltiple, que presentan las organizaciones obreras muchas veces por sus propios archivos, en las disputas internas, la ausencia de líneas sostenidas tras cambios de direcciones sindicales que impiden la existencia de archivos sindicales disponibles. Me preguntaba cómo la propia dinámica del movimiento obrero actual, cómo se lleva con la construcción de los archivos en esa dinámica tan competitiva y tan destructiva al mismo tiempo, ¿no?
Dentro de las organizaciones sindicales, decía, y esta relación tan tensa con el propio acervo documental, entonces hoy la situación es muy difícil. Y lejos de ese afán de preservar, contar su propia historia que mostraron las organizaciones obreras a inicios del siglo XX, incluso organizaciones que en inicios del siglo eran muy frágiles, institucional, material, legalmente, ¿no? Pasados 100 años contamos hoy con muy pocos casos de archivos impulsados por sindicatos en diversos momentos y geografías. Me gustaría repasar algunas experiencias de archivos sindicales recientes, que no es un listado exhaustivo, pero me animo a decir que no se me escapan más de 3 o 4, con suerte, ¿no? Algunos ejemplos actuales de estos sindicatos que llevan adelante de diversas formas y maneras la tarea de preservar, clasificar y poner a disposición sus documentos y registros, son, por ejemplo, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Madera de Capital Federal, que cuenta con la Biblioteca 17 de Octubre, un centro de documentación y estudios sobre movimientos obreros, historia, política y literatura. Lo interesante es que no solo trabaja en la conservación y puesta a disponibilidad, también en la restauración de lo que ellos llaman periodismo obrero, y cuentan con una cantidad de publicaciones propias y de otros gremios como ferroviarios, marítimos, municipales, El Vidrio o de centrales obreras, pero en series muy fragmentadas, en números, en periodos, en apariciones, ¿no? También cuenta con un centro bibliográfico bien interesante, extenso en historia sindical, que se puede consultar, pero también en el oficio del trabajo de la madera, que es más que interesante. Otra mención posible es el archivo de la Unión Ferroviaria, en su histórico edificio de la calle Independencia. Cuenta con una biblioteca y con publicaciones digitalizadas, periódicas, que están a consulta. Otro caso, que voy a comentar brevemente al final y sobre el que sí podemos charlar extensamente, es el del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, en San Telmo, que es un sindicato jerárquico y centenario, tiene sus particularidades, lo conozco bastante bien, pero que fue parte fundadora de la CGT y que de manera privada, autónoma, digitalizó todas sus actas y memorias y balances, también sus publicaciones periódicas, resguardó en su biblioteca todas estas copias, además de publicaciones propias, adquiridas o de intercambio, junto a una amplia literatura especializada en asuntos marítimos que, si bien no es pública ni está preparada para una consulta sistemática, es accesible, ¿no? Y eso es rescatable también. Para, como decía al inicio, intentar armar una geografía federal de estos archivos sindicales, cabe mencionar 3 casos: Rosario, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, que involucran además otra singularidad, ¿no? Iniciativas que son tanto sindicales como académicas, conjuntas entre sindicatos y universidades. El primer caso es el de la Asociación Bancaria de Rosario, a través de un convenio de servicios tecnológicos, con un equipo dirigido por Silvia Simonazzi y Verónica Bogelman, junto con un grupo de queridos y talentosos colegas, que desde 2019 están trabajando en la digitalización del archivo de la asociación bancaria y en la elaboración de un libro sobre la historia de la asociación entre el 58 y el 2019, a través de este convenio con la sede de CONICET, del ISIR, el instituto donde trabajan, de la Universidad Nacional de Rosario. Y me detengo en esto para retomarlo luego. En el caso de Tucumán, la FOTIA, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, en 2017 inauguró su archivo histórico, ¿no? Y trabajó en ello con investigadores e historiadores de la Universidad Nacional de Tucumán, como Silvia Nasif y Oscar Pavetti, que construyeron conjuntamente, y están en eso, entiendo, el archivo Hilda Guerrero de Molina, ¿no? Esta mujer asesinada por la dictadura en el 67. Un caso que mira de otro lado, ¿no? Desde una estricta organización sindical, la experiencia obrera, es el archivo de la memoria de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, y es un caso anterior a los mencionados. Que allí José Marcilese, un especialista desde la Universidad Nacional del Sur, también lograron poner, digamos, en marcha un archivo de historia oral, tiene otra tradición también y otras formas, para conservar y registrar testimonios de trabajadores, aproximadamente unas 40 entrevistas, donde desde el 2011 funciona este archivo, donde además fueron publicadas, estas 40 entrevistas realizadas por estudiantes de la Universidad, de la Licenciatura de Historia de la Universidad Nacional del Sur, forman parte de un libro, El Mundo del Trabajo, Organizaciones Sindicales y Conflictividad, Memorias Obreras de Bahía Blanca durante el siglo XX. Estos 3 casos, decía, además de su localización federal, tienen esta particularidad: la colaboración entre investigadores, investigaciones, proyectos y universidades,
con organizaciones sindicales en la construcción de un archivo, ¿no? Otro caso de igual características, pero en la Ciudad de Buenos Aires, volviendo, es el del SACRA, el Centro de Documentación del Sindicato de Amas de Casa, a cargo de las historiadoras Andrea Andújar y Ludmila Sheikman, a través de la UMED y del CITRA, de este Centro de Innovación de los Trabajadores. El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que es del año 83, que es pionero en visibilizar el trabajo doméstico como un trabajo a ser remunerado, agremiado y protegido, puso en marcha, por su propio impulso y en relación con la universidad y estas investigadoras, digamos, el armado de su archivo con el horizonte incluso de construir un centro de documentación. Una última experiencia, y ya voy redondeando, para pensar en estos puentes y en esta colaboración que mencionaba antes, entre academia y organizaciones sindicales, es específicamente una experiencia puesta en marcha por Historia Obrera, este colectivo de comunicación científica, de la historia que comentábamos al principio, en el cual participo. Historia Obrera en Mar del Plata, junto a la seccional Luz y Fuerza Mar del Plata, a partir de este año, firmó un convenio en el cual está involucrado el CONICET directamente, para construir y armar un centro de formación y archivo, llamado Centro de Cultura Obrera, que se aloja en el edificio de Luz y Fuerza, que por supuesto va a contar con el archivo de la seccional, que ha reunido fotografías, objetos y registros de los diversos socios, afiliados, familias, que ha sido un sindicato muy importante en la lucha en los años 90, ¿no? Contra las políticas neoliberales, la privatización, despidos, etcétera, en la ciudad, y que lo interesante, el centro no es una iniciativa militante de nuestro colectivo, es un centro que para su existencia firmó un convenio, un acuerdo marco con el CONICET, ¿no? Donde va a haber una colaboración específica de incluso personal de apoyo del CONICET para ese centro. A este puñado de experiencias sindicales académicas sumamos algunas más propias, exclusivas, podríamos decir, del ámbito universitario o académico. No puedo dejar de mencionar algo que, como decía antes, por obvio, igual hay que mencionar lo que es el CEDINSI, ¿no? Este Centro de Documentación de Investigación de las Culturas de Izquierda, que desde los años 90, desde mediados de los 90, por historiadores y historiadoras de la UBA se formó, que aloja fondos personales, publicaciones sindicales, culturales, políticas, muy utilizado por todos nosotros, un acervo muy importante, y que desde el 2010 es una unidad dentro de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín. Un caso más reciente, académico, es el del CETI, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, también muy cercano, porque editan la revista Archivos, de la cual formo parte, pero que es un centro localizado en la Ciudad de Buenos Aires que asumió una doble tarea bien interesante. La primera es centralizar lo que ya tenemos, todos tenemos archivos personales para nuestras investigaciones en curso, doctorales, postdoctorales, ¿no? Centralizar esos archivos digitalizados y poner su página a disposición como un centro, ¿no? Como un lugar, un sitio de divulgación y de poder acceder a esos materiales. Pero sobre todo, y en un segundo momento, asumió la digitalización, por ejemplo, de La Vanguardia, que también pone a disponibilidad en su sitio, periódico socialista, y acaba de firmar un acuerdo con la Sociedad Luz, una centenaria sociedad socialista, un poco cacofónico, pero de Barracas, para precisamente trabajar en la catalogación, clasificación, ¿no? y ojalá posterior digitalización de su archivo. Solo mencionar en este raconto el gran ausente de estos archivos en general, no de los sindicales, sino de los archivos para una historia de la clase obrera en general, que son los archivos de empresa. La inexistencia o inaccesibilidad de esos archivos de empresas, hay excepciones, por supuesto, los frigoríficos en Berisso, los metalúrgicos de Tandil, la Mianovich, que pude acceder solo una vez, no los pude volver a ver nunca más, por decirlo rápidamente, es una característica y una limitación clave a estos puentes de la historia social y sindical que yo, digamos, sobre los que intento reflexionar en esta conversación. Claro que hay que mencionar un proyecto bien interesante, que es el del Archivo y Museo en Flandria, ¿no? El proyecto de preservación y conservación de la Villa Obrera Flandria en torno a la algodonera de los años 20, que queda en la provincia de Buenos Aires, que contó además con el apoyo en los primeros 2000, de claramente María Celia Seba, pero no me acuerdo el nombre,
está a cargo de ese proyecto, contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Luján, también con el financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, pero que, hasta lo que yo sé, hace los últimos años, el trabajo para construirlo es totalmente voluntario, ¿no? No sé en qué estado está ahora, y tampoco, entiendo, está abierto a la consulta pública, eso me quedó pendiente. Una mirada crítica sobre este archipiélago de iniciativas previas y actuales nos muestra la autogestión de algunas organizaciones sindicales, también de grupos académicos, la falta de una política pública clara, ¿no?, en relación a estos archivos sindicales, así como también nos señala estas grandes ausencias, no solo los archivos de empresas, sino los archivos de la CGT, ¿no?, esa gran pregunta que en algún lado aparecen muestras y ventanas, los archivos de empresas estatales, archivos personales, familiares, o de centrales y organizaciones intermedias, regionales, provinciales, etc., ¿no? Entonces, en esta necesidad de construir archivos sindicales, comparto unas breves palabras para que después charlemos de lo que les interese, en torno a la experiencia del libro de capitanes de ultramar y oficiales de la Marina Mercante. Este libro que hicimos con Gustavo Contreras, que es un libro que se editó en el 2019, lo editó el propio sindicato, lo realizamos como investigadores contratados y a través de un acuerdo con CONICET, nuevamente, y lo interesante es que el trabajo, la experiencia de realizar el libro tiene que ver con que este sindicato, este centro eligió conmemorar, festejar sus 100 años haciendo su propia historia, digamos, ¿no? Lo cual ya es una singularidad en sí misma. Y muestra también el impulso que el centro tiene en preservar y construir esa memoria sindical e institucional, algo realmente muy singular, incluso en las tradiciones del sindicalismo marítimo o fluvial. La confección del libro y la investigación, decía, estuvieron en el marco del acuerdo con CONICET, marcaron así una experiencia de trabajo colaborativo entre la academia, nosotros y el sindicato. El libro también supuso una tarea de archivo muy particular, de clasificar, recolectar objetos, papeles, recuerdos de distintos socios, de distintas generaciones. También realizamos entrevistas individuales y colectivas en el propio centro y a sus dirigentes, por supuesto. Y luego, ¿no?, las dimensiones distintas de la experiencia de confeccionar el libro y de trabajar en la investigación, de armar este archivo, nos permitieron armar una historia o memoria del sindicato, trabajando en equipo y al mismo tiempo en tensión con el propio sindicato, toda una experiencia, por cierto, para construir una historia polifónica, para hacer divulgación histórica de alguna manera dentro de la comunidad marítima, porque el libro no se vende, solo se reparte entre los socios, familias, afiliados, allegados u otros sindicatos. También nos puso ante el desafío de seleccionar qué contar, cómo contarlo, y me detengo aquí para compartir algunas ideas en torno a esto de cómo, perdón, no del cómo, no del diseño, sino de qué contar. Muchas veces pensamos que la construcción del archivo, o el archivo con el que tenemos a disposición, que como mencioné al principio, era un archivo muy importante, ya la iniciativa de este sindicato, este centro de capitanes, que ya tenía sus publicaciones digitalizadas, su memoria, sus actas, ¿no? Contábamos con un archivo inicial muy amplio. Sin embargo, esta experiencia muestra que lejos de que el archivo a disposición sea el punto de partida de la investigación, la particularidad de esta y de muchas otras experiencias de investigación nos permiten salir de esa idea de que el archivo y el diseño son el inicio y el punto final de una investigación o de la confección de un libro, ¿no? El libro de Capitanes muestra que ambos momentos se construyen de manera permanente en el proceso de construcción de esa narrativa histórica, y que el archivo, lejos de ser un punto de partida, sigue en construcciones, en una construcción permanente, al archivo sindical al cual sumamos nuestras propias búsquedas en el AGN, en los acervos que habíamos confeccionado para nuestras tesis doctorales, etc., ¿no? Sí me interesa destacar que en este caso, que es muy singular, hay un sindicato que apostó fuertemente en términos de recursos, de tiempo, y que tenía un interés previo por su propia historia y por la historia del movimiento obrero, que tuvimos la suerte de contar con ese sindicato que decía, preservó y digitalizó todos sus papeles sindicales, materiales, publicaciones, que guardó fotos, libros, etcétera, a los cuales sumamos los nuestros. Y solo para poner el libro a modo de ejemplo, de ejercicio inicial de estos puentes a los cuales me refería, entre una historia del movimiento obrero y una historia social, pensar en cómo el libro, estas imágenes que recorren el siglo
XX y el siglo del Centro de Capitanes, cómo este libro atiende a también dos cuestiones, a muchas otras, pero centralmente a estas, ¿no? En el libro intentamos y apuntamos a historizar aspectos característicos de cualquier asociación gremial, ¿no? Su propia institucionalidad, sus dirigentes, sus sedes, su estructura organizacional, así como también, por supuesto, sus luchas, las coyunturas particulares de huelgas, la formación intelectual, cultural y educativa de sus socios, los vínculos con otros sindicatos del gremio marítimo, del sector marítimo, o del movimiento obrero argentino en general, e incluso con el sindicalismo internacional y con el Estado y las empresas. Clásico, ¿no? Hay momentos del libro clásicos. El libro, además les cuento, muy breve, no tengo imágenes ahora para compartir, hubiera sido muy sencillo, pero es un libro que tiene textos breves, cada página aproximadamente es un año, pero más o menos, y son textos breves con un diseño que acompaña, no solo con fotos, sino también con ilustraciones y con tonalidades, ¿no? Con objetos de época que se va viendo a la medida que avanzan las décadas a lo largo del libro, pensando en interpelar a lectores que no solo que no son historiadores o que no están buscando estrictamente en clave historiográfica, ¿no? Esto por un lado. Decía, además de estas temáticas clásicas que el libro contiene, el libro también refleja en sus páginas la experiencia de las mujeres del centro, del género en el oficio de navegar, de cómo estas de ser administrativas pasan a ser capitanas o pilotos, de cómo hay una mirada que visibiliza los lugares, los trabajos y las experiencias femeninas, y que focaliza especialmente en los últimos años en las mujeres jóvenes, en esta intersección entre género y edad, como un sujeto clave para la supervivencia de la organización. Digo supervivencia, pero están muy, muy vivos. Ahora, reparamos también en los lugares de trabajo, en las dinámicas del trabajo, en el desarrollo tecnológico, económico y político, ¿no? En los contextos, pero también en una historia de la flota mercante de ultramar nacional, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Y por último, también atendimos a la participación sindical en ámbitos regionales, de la ITF, por ejemplo, o de la propia OIT, y también en ámbitos más globales, ¿no? Ahora, lejos de ser una historia completa, es una historia posible, ¿no? Y el libro no pretende ser más que eso. Sin embargo, intenta mostrar esas múltiples dimensiones de la vida sindical centenaria de este centro. Como un mínimo e inicial balance de la experiencia, quiero señalar la importancia que fue el trabajo conjunto entre el sindicato y nosotros, los investigadores, la academia, ¿no? Incluso en una tensión por el registro, por la selección y por la elección de temas, objetos y dimensiones. Y ahora sí, a modo de cierre, luego de este recorrido por la historia social y del movimiento obrero en Argentina, vuelvo sobre cuestiones que ya mencioné muy brevemente, sobre las potencialidades de los puentes para desarrollar estos nuevos conocimientos en la historia de la clase trabajadora del siglo XX, sus organizaciones, atendiendo a su funcionamiento cotidiano, a sus relaciones generizadas, a sus experiencias territorializadas. Entonces, si la historia social de la clase trabajadora en las últimas décadas se desplegó saliendo de los marcos de las instituciones y las organizaciones obreras, para pensar otras dimensiones de la vida del mundo del trabajo, sería bueno retornar a tales organizaciones, parece uno de los desafíos actuales, con esas preguntas, categorías y herramientas de la historia social, y pensar la experiencia social, político-sindical de la clase trabajadora en ambos registros, ¿no? Volver a estas organizaciones con nuevas preguntas, con categorías, mirar con ese nuevo prisma y con nuevos archivos, ojalá, a las organizaciones sindicales, construir nuevas interpretaciones de una historia de la clase obrera en la Argentina, parece un camino necesario, y en términos de estos puentes que planteaba, bastante incipiente, pero transitado. Desde nociones e interrogantes como la comunidad, la sociabilidad, el tiempo libre, las tensiones y jerarquías de clase, de origen, de edad, de género, pensadas en estas décadas del nuevo siglo, los y las historiadoras volvemos a las organizaciones para pensar otras dimensiones que permiten historizar y pensar una cultura sindical generalizada. Y pensar también en sus archivos, que son claves, ¿no? Para lograr esto, estas nuevas historias con nuevos archivos, está claro en los ejemplos que cité que cada vez más se apunta a contar con un apoyo institucional académico, ¿no? Que siempre una tarea profesional, militante, las iniciativas autónomas y autogestionadas de investigadores e investigadoras, parecen ahora incipientemente tener lugar
en el sistema científico, mínimo, pero un lugar al fin, a través de convenios, de acuerdos, que permiten pensar tal vez positivamente en la ampliación de estas experiencias, en su potencia, en la colaboración de estas instituciones científicas con las organizaciones sindicales. Yo dejo acá, porque me parece que tenemos material para charlar. Así que bueno, muchas Gracias, Laura, por la rica presentación. Quedaron abiertos muchos aspectos y frentes. Abrimos a la posibilidad de acercar preguntas, comentarios, sea por el chat o de viva voz. Ahí veo que ya Juan Manuel Palacio levantó la mano, así que arrancamos con él. Gracias Darío, gracias Laura por la presentación. No es para primerear, sino porque me tengo que ir. Y como te escuché hasta el final, no quería irme lo sin decir lograste. nada. Okay. Tampoco sé muy bien la audiencia invisible que tenemos, cómo se compone, si es de colegas a los que, si son, no los reconozco, perdónenme, o si son más bien estudiantes de posgrado, o en fin. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo me entusiasmé con el título de la presentación y con lo que intuí que digamos, que sería por la idea de que son cosas muy generales sobre... Entonces, me entusiasmé con eso de historia del movimiento obrero, de historia social del mundo del trabajo, esperando que en lo segundo entraran cosas que a mí me están interesando más ahora. Estoy embarcado en la historia de los trabajadores, ¿no? Y en la Argentina en general. Y bueno, entonces, ahora sí, por las dudas, ese público que esté ahí, digo, yo quería llamar la atención nada más que, de alguna manera, la historia que veo que hace Historia Obrera y Laura, que es muy meritoria. En el fondo es una historia que es bastante tradicional, en el sentido de que es lo que han hecho tradicionalmente los historiadores del trabajo, y lo primero que han hecho en la historia, en la historiografía, que es hacer historia del movimiento obrero. Y bueno, y esa historia del movimiento obrero puede renovarse, y se está renovando, como ella muestra, por ejemplo, cuando género, trabajo infantil, trabajo doméstico, pero quería decir que hay otra historia que yo pensé que estaría más desarrollada en la parte de esos puentes que sugiere el título con la historia social del trabajo, que trata de, con mucha mayor dificultad aún, porque los archivos son más escurridizos todavía, de estudiar a los trabajadores, digamos, de a pie. Porque, como ocurre en la historia, y todavía más hoy en día, lo que en general hacen la mayor parte del tiempo los trabajadores es trabajar, no ir a un mitin y no ir a una huelga. Entonces, toda una gran tradición que no ha pegado mucho en la historia de los trabajadores en la Argentina, pero sí en otras partes del mundo, de estudios subalternos, ha tratado de estudiar, bueno, cómo es la vida cotidiana de esos trabajadores mayoritarios que no militan, que no, por H o E, porque no tienen la motivación, porque no, ¿no? Entonces, la mirada de clase y la mirada del movimiento obrero, que exige, por supuesto, fuentes como las sindicales, es una mirada que deja fuera a una inmensa mayoría de trabajadores que no se agremió nunca y que lo que hizo fue trabajar. Y a uno bien podría interesarle la historia de esos trabajadores también. Y bueno, y para eso las fuentes sindicales sí, por supuesto, también sirven, porque están llenas de sus revistas, sus órganos de prensa, incluso sus petitorios, hablan de las condiciones de trabajo, ¿no? Pero siempre va a ser la voz de unos trabajadores muy particulares, que son aquellos que, digamos, tienen un interés en militar y en luchar, y etcétera, que, como digo,
tradicionalmente, bueno, en realidad han sido minoritarios. Primera cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo diría yo, en ese resumen que haces de la historiografía, creo que hay que incluir ese otro vacío, que es un vacío en el interés, o sea, que por las cosas en las que se ha concentrado la historiografía ha quedado un poco aparte, marginalizado. La otra cosa que está totalmente ausente en el repaso que hiciste, pero también en la historiografía, es el trabajo rural. Cuando vos mencionaste alguna historiografía regional, como la de Gutiérrez en Tucumán, no por casualidad, es también lugares donde, por el tipo de agroindustria, hubo trabajadores sindicalizados, sobre todo en la parte de las fábricas de azúcar, digamos. Recordemos que a diferencia de la región pampeana, en ciertas producciones agroindustriales hay una parte industrial. Ahora, seguramente, aunque Gutiérrez sí lo hizo, hay mucho menos trabajo sobre los trabajadores del surco, o sea, los cañeros, ¿no? Así como hay, etcétera. Digo, no por nada mencionaste esa, porque son también sindicalizados los trabajadores del azúcar, pero yo podría hablarte de los trabajadores del tabaco en Corrientes, de los trabajadores de la yerba mate en Misiones, de los trabajadores del quebracho en el Gran Chaco, o de los trabajadores de la vitivinicultura en Cuyo, que son una cantidad enorme de trabajadores que han tenido, digamos, para la desgracia de no haber construido sindicatos o movimientos muy fuertes, entonces no reciben la atención de los historiadores. Entonces, me parece, volviendo, que ahí agrego a tus áreas de vacancia una zona que precisamente es la que nos está interesando un grupo de historiadores que estamos embarcados en esto. Está incluida Florencia también, Gutiérrez. Y particularmente estamos indagando en una fuente que no mencionaste, pero también por eso entonces la menciono, que son las fuentes judiciales, ¿no? Sobre todo de la justicia del trabajo. Algunos trabajos que no mencionaste, pero también en Mar del Plata, por ejemplo, Agustín Nieto ha trabajado con archivos de los tribunales de trabajo, y son muy interesantes porque son de las pocas archivos que, claro, salvo que hagas entrevistas con trabajadores vivos, son la historia oral no nos tocó. Se puede, claro, donde uno puede escuchar las voces de los trabajadores que van a hacer demandas y cómo describen la situación de trabajo, y bueno, y entonces es una fuente extremadamente rica para saber cosas que de otra manera no sabríamos, como digo, de los trabajadores del tabaco en Corrientes que no estaban sindicalizados, que eran la absoluta y gran mayoría. Entonces, nada, señalar que hay otra historia en la que ustedes no se concentran, aparte de la historia del movimiento obrero o de las luchas sindicales, que es la historia de los que no luchan, pero bueno, por diversos motivos no luchan, porque viven en el monte, muy aislados, o porque no están, lo que sea. Pero hay otro trabajador allí que existe y que no necesariamente es un trabajador agremiado, ideologizado, quizá politizado, etc. Y sobre ese también, o sea, a ese tendríamos que prestarle alguna atención también. Bueno, gracias, muy interesante. Gracias. ¿Respondo o querés que sumemos alguna comentario? Andá hilvanando la conversación. Bueno, en principio gracias, porque la realidad es que es muy difícil ser exhaustivo o la completitud, ¿no? Cuando uno intenta enumerar cuestiones, pero sí me parece central, y agradezco el comentario de Juan Manuel en esto. Mencioné los archivos judiciales como parte del conjunto de los archivos estatales, no me detuve allí porque apuntaba en el argumento a pensar estas dos tradiciones de mirar la clase trabajadora y llegar a cómo los archivos sindicales en particular, porque sí son una tarea de nuestro proyecto y en particular de mi investigación, pueden reunir o pueden sumar a estos puentes. Pero lejos de que este raconto o que estas ideas que compartí estén centradas en lo que hace historia obrera, le dediqué muchísimo tiempo a pensar la historia social que mira, generizada, racializada, digamos, y con un montón de otros clivajes posibles,
a los y las trabajadoras por fuera del trabajo, ¿no? En la vida cotidiana, en el consumo, en la vivienda, de una tradición que, como dice Juan Manuel, existe en otras latitudes, pero acá también en Argentina desde los 80, y que por supuesto tiene enormes vacancias, ¿no? Como muchos de los temas que mencioné, que no están lejos de estudios muy desarrollados en el tiempo y en distintas latitudes, siguen siendo estudios fragmentados para casi todos los sectores o periodos. Pero es bien interesante en esta gente de a pie, en la gente común, ¿no? en los vecinos, vecinas, familias, hay muchos estudios que piensan en esa cotidianidad, en el consumo, en la vida barrial. De hecho, esta perspectiva de lo local, de la comunidad, habilita a muchos a visibilizar esas dinámicas más cotidianas de la reproducción de la vida, también habilita a pensar los vínculos de género, ¿no? Y desde esa perspectiva se llegó digamos, a tratar de indagar sobre esa vida cotidiana. Me parece más que clave, y espero haya tenido, digamos, se haya entendido el lugar que tiene para dialogar esa historia social con la historia del movimiento obrero. O así llamada del movimiento obrero, ¿no? Por todos los puentes que mencioné. En algún punto me parece central, y está claro, que hay una historiografía muy clave en relación a la vida cotidiana en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En esta historia social de las primeras décadas del siglo XX, como bien dice Juan Manuel, urbana, no sé si fabril, pero por lo menos urbana, ¿no? En los mundos del trabajo urbanos, no así rurales, y es mucho más débil para pensar la vida cotidiana de los trabajadores en otras temporalidades, ¿no? Y por esto señalaba la distancia que esa historia social toma de la historia del movimiento obrero en los años peronistas, sobre todo, o incluso en los 60, ¿no? Porque hay una historia de la vida cotidiana y de la sexualidad y del consumo en los largos 60, pero que están pensadas desde la historia cultural y más anclada en sectores medios, profesionales, con una experiencia muy distinta a la que se puede pensar desde la clase, ¿no? No así desde los gremios, porque la historia social precisamente piensa desde la clase y no desde sus organizaciones. Y sí me interesa centralmente, qué interesante el trabajo del equipo, en pensar el trabajo rural, que es creo que para cualquier periodo, salvo algunas excepciones que las hay por supuesto, es una de las grandes vacancias. Me gustaría mencionar para los trabajadores del Quebracho los trabajos de Alejandro Jasinski sobre la forestal, que en su tesis doctoral llega hasta los años 20, pero que en su tesis doctoral llega hasta los años 60, con una mirada desde la clase, también muy clásica, incluso desde centrada en la relación capital-trabajo, y que podría incluso pensarse como una buena historia de la empresa en sí misma, ¿no? Pero que es bien interesante. Y sí, esas vacancias sobre los trabajadores de la yerba mate, del tabaco y demás que me parecen centrales, incluso cuando te escuchaba pensaba en los puentes comunicantes entre esos militantes y esos peones rurales de la Patagonia que son contactados y que son también organizados en función, y que se organizan en función de sus contactos y también de sus experiencias con otros trabajadores, como por ejemplo los de la FOM, ¿no? Que para todas esas regiones también tienen un contacto, un vínculo, una circulación muy importante. Digo, esas regiones, litoral o Patagonia, ¿no? Se me ocurría eso. Pero creo que son centrales. Y en términos de las fuentes judiciales son difíciles de hallar, por lo pronto, ¿no? No en los tribunales de trabajo, pero para periodos que no existen, digamos que están en el mundo, en esos fueros mezclados, ¿no? Para principios del siglo, son muy interesantes y muy difíciles de encontrar. En mi caso, que trabajo actualmente sobre el barrio, el territorio de La Boca, la comunidad obrera portuaria, tengo 1, 2, 3 causas que pude ubicar criminales, ¿no? Y en el AGN, pero son realmente una fuente muy valiosa, y quienes cuentan ya con tribunales de trabajo establecidos para décadas posteriores, es bien interesante. Así que bueno, gracias por el comentario. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Te hago yo una, Laura. Dale. Ustedes Buenísimo. con la página de Historia Obrera, que quizás podamos pegar acá el enlace para... Voy a intentar, dale. Yo lo tengo, yo lo hago. Buenísimo, gracias. Eso es un paso en relación a lo que es historia pública, divulgación, es un proyecto colectivo que tiene ese objetivo. Yo te pregunto en relación a algo que va un paso más allí, en relación a la masividad y a la difusión, que tiene que ver
con la inclusión de imágenes del pasado y de los trabajadores en lo que es la transmisión, en lo que es la enseñanza, lo que son las imágenes del pasado que transmite la historia argentina. No sé si por ahí tienen algún tipo de lectura sobre en qué medida se ha ido. Cuando hablas de imágenes, ¿te referís estrictamente a artefactos visuales o a una narrativa? No, la narrativa, a qué usos en relación o qué niveles de incorporación, qué se transmite, ¿cuál sería tu opinión? Lo digo esto en relación al marco institucional en el que estamos, que es la Universidad Pedagógica Nacional, que si bien estamos hablando desde el ámbito de la disciplina, también está siempre esa preocupación, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, porque es bien interesante cómo, más allá de la divulgación a públicos más amplios, en la página en Historia Obrera, que les cuento muy brevemente para quienes me escuchan o ven y pueden utilizarlo como recursos, hay distintas secciones. Y todas las secciones tienen un fuerte trabajo de diseño, son audiovisuales, o sea, tienen contenido, muchas de ellas en imágenes o en sonido, además de texto. Una de las últimas que han salido, digamos, es la sección efemérides, que retoma clásicamente momentos de la vida sindical, obrera en general, pero desde una mirada renovada, con nueva información, pero también destaca nuevas fechas, nuevos eventos. ¿Qué construimos como efeméride? Está puesto en cuestión en la propia sección de efemérides, ¿no? Y construir ese calendario, digamos, de grandes fechas, desde una perspectiva diferente, de esta mirada desde la clase trabajadora, que no son solo las organizaciones, sino precisamente la experiencia más amplia, y qué efemérides se construyen desde allí. En toda la historia, digamos, los 170 años que podemos abarcar en más o menos, para pensar la historia de la clase trabajadora en la Argentina. Eso por un lado. Hay otra sección, que es la que yo coordino junto a Andrea Andújar, que es Mitin de Historia Obrera, que tiene que ver con una perspectiva de género, de pensar y heterogeneizar los relatos, y hacia allá voy a tu pregunta, que se conocen sobre los relatos más generales y más hegemónicos sobre el movimiento obrero, pero también disputa, y creo que en eso de todo el proyecto en general, disputa cómo se narra la historia argentina, quién la narra y desde dónde, ¿no? Entonces, construir un locus, un sitio que visibilice la historia de la clase trabajadora, es disputar quién es el sujeto de la historia en algún momento, en algún punto, y cómo le enseñamos, ¿no? Y es disputar también qué procesos, qué sujetos priorizamos, y por lo tanto, Historia Obrera lo que intenta es poner a disposición materiales para poder llevar al aula, incluso, a las diversas aulas, en los distintos niveles, o espacios de formación, recursos que permitan problematizar la historia de la clase trabajadora, que la pongan en primera persona como uno de los sujetos claves del proceso histórico en la Argentina, de sus disputas, de sus tensiones, no es una historia para nada ni embelesada, ni armónica, es una historia crítica, reflexiva, problemática, que piensa en múltiples dimensiones. En particular, la sección de Mitin, por ejemplo, ha pensado en el género de las migraciones internas, con un aporte de Mirta Lobato, ha pensado en las infancias proletarias con un aporte de Ludmila Sheikman, ha pensado en el peronismo en los ingenios azucareros y la construcción de masculinidades en los ingenios azucareros, decía, del norte, con Florencia Gutiérrez, ha pensado en el impacto del Rodrigazo y las resistencias frente a esa política en Rosario, en Santa Fe. Digo, más allá de los temas y las autoras, que además son muchas muy queridas y talentosas, el objetivo está en poder mostrar las tensiones, la heterogeneidad de la clase y disputar el relato, ¿no? Esto es clave, disputar la narración histórica y brindar por lo pronto herramientas para poder construir esa otra historia, ¿no? Que por un lado tiene como público, como destinatario, como usuario ideal a docentes de distintos niveles, pero sobre todo también a los delegados, militantes, y quienes participan de las organizaciones diversas, obreras, sindicales, culturales, ¿no? Y para una formación en historia, digamos, en la historia de las clases trabajadoras, de las clases populares, digo, para pensar desde abajo y desde la heterogeneidad la historia argentina de nota clave.
Y lo último, no me extiendo más, con otros recursos, decía esto, ¿no? Todos los productos, por llamarlo de alguna manera, tienen imágenes, tienen sonido, tienen texto, tienen ilustración. En mi team, cada colaboración que uno puede leer, si queremos saber algo más sobre las que bajaron de los trenes, como se titula, por ejemplo, el aporte de Mirta Lobato, el texto está en audio, hay una ilustración, el texto tiene recursos audiovisuales y bibliográficos al final, que uno puede consultar en el aula o para quien le interesen los temas. Además hay toda una sección de columnas radiales sobre diversos temas de historia argentina e incluso mundial, que construyen también recursos bien interesantes para el aula, por ejemplo. Cuenta con una película y un documental. Digo, también la apuesta es generar un registro que en la actualidad es fundamental, ¿no? Convocar y que sea atractivo, no solo para quienes nos interesa la historia ya desde el vamos, sino para nuevas generaciones. Ya decir esto me hace sentir muy vieja, pero es así. Bien, Gracias. bueno, no sé si de los participantes hay algún comentario, pregunta. Si no, estaríamos ya cerrando la sesión. De todos modos, les agradezco a todos y a todas los que se quedaron conectados, nada que es, en estos tiempos ya es un montón, y también es... La importancia para mí, fundamental de esto es que estamos en tiempo laboral tanto para docentes e investigadores. Entonces, este material queda registrado, luego se sube a la página y queda también como un recurso para usar, tanto en la formación docente como en la enseñanza universitaria. Entonces, también privilegiamos unas exposiciones del tipo de las que vos hiciste, que quedan como una pieza, también tiene lo panorámico, pero organiza unas líneas de lectura sobre un espacio de trabajo muy claro y concreto, que se lo ve muy dinámico, y también en una perspectiva se ve creciente, y también de perspectiva federal. Entonces, Laura, te agradecemos muchísimo el tiempo, la preparación y la exposición, y recuerdo que mañana a las 18 horas seguimos con el ciclo de diálogos, y va a estar Nicolás Quiroga, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablando sobre historia digital, sus límites y posibilidades. Así que bueno, agradezco a todos y nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a vos también, Darío, por la invitación. Un placer. Gracias. Ahí vienen todos los excelentes, Laura. Qué bueno. ¿Seguís grabando? Sí. Eso después lo acomodamos. ¿Ah? Qué bueno, qué bueno que les gustó, que sirvió. A mí me resultó súper interesante para